Hola, hola, bienvenidos una vez más bien, bienvenidos por primera vez a este curso que pienso será el definitivo para el ETS de la materia de absorción, proceso de separación por contacto continuo y humidificación. Bueno, esta va a ser la sesión número 1 donde veremos la parte introductoria para absorción. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. Bien, lo primero que nosotros necesitamos saber de absorción pues es de qué va, ¿no? Básicamente. De qué va la absorción y como tal necesitamos entender esto para poder empezar a plantear los problemas conforme nosotros vayamos leyendo. Porque obviamente el paso número 1 es entender qué tipo de operación es y con eso obviamente pues esto conlleva muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ahorita. Absorción. Una absorción pues básicamente tiene como objetivo general limpiar un gas. Ajá. Entonces este gas como tal, o sea, tenemos una mezcla gaseosa el cual tiene un componente que quiero separar. Un ejemplo muy sencillo puede ser aire con amoníaco, ¿no? Aire y obviamente amoníaco. Si yo tengo aire y amoníaco, ajá, esta sería la corriente gaseosa, ajá. Y como tal, pues yo necesito quitar el amoníaco y con esto, pues obviamente tendría que utilizar un líquido para llevarme esa parte del amoníaco y en este caso sería la parte del agua. Pero bueno, aquí lo importante es entender que en absorción limpio el gas. Entonces, todos los cálculos parten de eso. Ajá. El gas es el que estoy limpiando. Ahorita lo vamos a ver respecto al balance de materia. La otra cuestión es que voy a utilizar un líquido. Ajá. Un líquido para poder llevar a cabo esta separación. Entonces aquí normalmente hay dos datos bien relevantes a la hora de realizar un problema. Ojo, esto es enfocado en ETS y por eso lo estoy haciendo así. Hay dos datos bien importantes respecto a lo que son la parte de el porcentaje transferido y el exceso. Y esto va ligado a lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos aquí, de este lado, mi diagrama para mi columna. Como tiene aquí la X, pues ahí está justamente la parte del empaque. La primera parte importante es entender por dónde vamos a alimentar las fases, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a tener que por la parte de abajo, o en este caso por el número 1, vamos a tener la base, ajá, o así nosotros vamos a llamar base, ajá. Y en la parte de arriba nosotros vamos a tener, obviamente, la parte de, no sé por qué puse ahí líquido, perdón, es que estoy escuchando, trabajando cerca de aquí. Bueno, y aquí en este lado nosotros vamos a llamarle domo, ajá. Entonces el 2 está referido al domo y 1 está referido a la base. Ahora, lo importante aquí es entender pues qué estamos alimentando. Les digo, en absorción lo principal, ¿no? En absorción lo que nosotros vamos a estar limpiando es el gas. El gas se alimenta por la parte de abajo, o sea, por la base. Entonces el gas como tal, ¿no? Gas. Hablando de esta corriente, vamos a llamar que el gas que nosotros alimentamos por la parte de abajo pues se va a llamar G1, que es la corriente total. En este caso esto es molar, también lo puedo expresar en este caso en masa y lo puedo expresar en un gasto volumétrico, ¿de acuerdo? Pero ahorita voy a explicar toda esta parte en función del gasto molar, ¿sale? Bueno, entonces el gas nosotros lo vamos a alimentar por la base, siempre por 1. Entonces aquí, en esta corriente, nosotros vamos a tener parte, en este caso, del componente que quiero limpiar. Les digo, para el ejemplo que les estaba comentando, pues aquí sería amoníaco. Ajá. Y obviamente vamos a tener el otro componente al cual vamos a llamar inerte gaseoso. El inerte gaseoso tiene la característica que no se transfiere, al menos teóricamente. O sea, que este gasto va a ser constante como tal. Pero bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. Aquí en este punto, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo coloqué A. Pero pues como estamos en la fase gas, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí el gasto GA1. ¿De acuerdo? Pues, obviamente es G porque estamos hablando de la fase gas, A porque es el componente que yo estoy obviamente estudiando y 1 porque pues es justamente lo que estamos alimentando por la base. Y vamos a tener también para completar obviamente el gasto de GS. Ahora, esto es muy importante porque justamente aquí en la parte de abajo podemos ver
que el gas es el que nosotros vamos a limpiar. Entonces este gasto que nosotros vamos a tener aquí, el gasto GA1, como tal corresponde a algo que nosotros vamos a denominar una corriente que está rica, ¿no? O en componente A. Ajá, o sea que tenemos una concentración alta como tal de componente A, o sea, es rico, ajá, o rico, una corriente rica en A. Eso es importante. Ahora, lo que nosotros queremos limpiar no es la corriente completa, sino que nosotros solamente queremos limpiar GA1. Y aquí viene algo bien relevante. Nosotros vamos a calcular, y de hecho en eso se basa el balance de materia, en algo que nosotros vamos a denominar transferido. Ajá. Vamos a denominar un gasto, vamos a ponerle aquí TA como tal, y ese es un gasto. Ajá, igual puede estar en mol, en masa, volumen, pero esto va a ser el gasto de transferido, ¿sale? Ahora, aquí viene la primera cuestión. Como estamos utilizando el análisis para una columna de absorción, una columna empacada de absorción, el gasto de TA va a estar referido justamente a lo que nosotros podamos tener en la parte de la base, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la parte de la base como tal, pues obviamente viene referido en función de GA1, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien aquí, TA va a ser igual a GA1 bajo una condición. Vamos a pensar una condición. ¿Cuál sería esa condición? Esa condición, ¿de acuerdo? Esa condición que nosotros vamos a manejar ahí es que TA puede ser igual a GA1 siempre y cuando se transfiera el 100% de ese gasto. Pero obviamente aquí hay que entender que eso pues no puede ser posible. O sea, nosotros vamos a poner aquí algo. Y voy a ponerle porcentaje de transferido. Ajá. Este porcentaje de transferido, obviamente, como ustedes ya lo saben, viene en problemas, ¿no? En problemas, obviamente, a título de suficiencia. Y a veces me lo piden y a veces me lo dan como un dato. Pero justamente este porcentaje de transferido, pues nunca llega al 100%, jamás. O sea, no puede llegar al 100%. Porque no puedo limpiar todo ese amoníaco o todo ese componente A que nosotros tenemos. Entonces, TA puede ser igual a GA1. Pero, pues obviamente, como tal, esto debería ser el 100%. Vamos a suponer que me dicen que necesitamos limpiar el 90% de la corriente. Ajá. Entonces la primera cuestión es lo siguiente, esto no lo vayan a olvidar jamás, esto es parte fundamental de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? TA siempre se relaciona con GA1. Ajá. No puede ser G1, por ejemplo, alguien si dice, oye, es que TA puede ser igual a G1, no, porque G1 incluye, en este caso, a G1 y a GS. Y nosotros solamente limpiamos una sola parte, ajá, el componente que nosotros queremos llevarnos. Entonces, TA siempre va a estar en función de GA1, sí, siempre y cuando sea una absorción. ¿Por qué? Porque en una absorción lo que limpiamos es el gas, ajá. Entonces, como limpiamos el gas, pues TA está en función de GA1. Ahora, como es el 90%, pues aquí voy a poner justamente el porcentaje, ¿no? 0.9. Ahora, obviamente no puedo dejar aquí 0.9 porque si yo dejo nada más 0.9 así solito, estoy diciendo que TA vale 0.9 kmol hora. Y repetimos, TA va a estar en función de GA1, ¿de acuerdo? O sea, siempre TA está en función de GA1, ¿de acuerdo? Porque lo máximo que nosotros podemos transferir es GA1, no se les vaya a olvidar esto, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos limpiando el 90% de la corriente, ¿de acuerdo? Este es el valor de TA. Ahora, vámonos a la parte de arriba, porque esto es bien importante. En la parte de arriba voy a tener otro balance, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner G2. Le digo, te lo estoy manejando en mol, para hacerlo sencillo. Y en la parte de arriba, en la parte del domo, yo voy a tener GA2. Ajá. Y voy a tener también, en este caso, GS. Ajá. Voy a tener GA2 y GS. Ahora, aquí viene algo bien importante. GA2 también está en función de GA1. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que nosotros no transfiremos nada, no transfiriéramos nada de GA1, o sea, vamos a pensar que esto fuera el 0%. Si nosotros no alimentamos el líquido del cual no hemos hablado todavía, entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, si nosotros no transferimos nada, quiere decir que el valor de GA2, ajá, que es el gasto, en este caso, por ejemplo, de amoníaco para el sistema que estamos manejando, sería igual al gasto de entrada, o sea, GA2 sería igual a GA1 siempre y cuando no limpiáramos nada. O sea, si no limpiamos nada,
GA2 es igual a GA1. Entonces este valor de GA2 nosotros podemos nombrarlo como lo que no logramos transferir, ¿no? Así de sencillo. No transferido. Ajá. Entonces, como es lo no transferido, esto pues también está en función, insisto, de GA1. Y aquí llegamos a una parte muy importante. Ahora, si nosotros sabemos, vamos a pensar que se transfiere el 100%, entonces GA2 es igual a 0. Ajá. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ya no queda nada de GA1. GA1 se alimenta la columna, como TA sería GA1, GA2 sería igual a 0. Pero para el problema que tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, si me dicen, ¿qué crees? Tenemos el 90% de lo transferido. En este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? GA2 sería igual a 10%, porque este sería lo que no transferí. Si transfiero el 90%, aquí automáticamente me queda el resto, me queda el 10%, ajá. Pero el 10% ¿de quién? De GA1, ajá. El 10% de GA1. Ahora, si ustedes se fijan, esto es porque es una absorción. Repito, la premisa principal aquí es que lo que estamos limpiando es un gas, ajá. Entonces estoy limpiando el gasto que está entrando, que se va a llamar GA1. O sea, sí, yo sé que entra G1 completo, ajá, pero el componente que quiero limpiar es el componente A, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto me sirve rápidamente para poder relacionar algo en mi problema. Si me dan el porcentaje de transferido, pues yo puedo decir T es igual a algo, ¿no? Al porcentaje en función de GA1. ¿Por qué? Porque es una absorción. ¿Y eso qué? En una absorción lo que limpiamos es un gas, ajá. Y como estamos limpiando un gas, pues lo que no logramos limpiar va a ser GA2, sería lo que resta, en este caso, de GA1. Entonces no se les vaya a olvidar que el dato de lo transferido siempre va a estar en función de la fase correspondiente. Ajá. Es decir, si nosotros tenemos una absorción, es imposible que yo pueda poner, por ejemplo, LA1 es tanto porcentaje de TA o algo por el estilo. ¿De acuerdo? O sea, no se puede. Para en este caso una absorción, lo que limpiamos es el líquido, ¿de acuerdo? Ahora, entonces si nosotros logramos limpiar, por ejemplo, este gas, ¿de acuerdo? Al final estamos transfiriendo cierta cantidad de A. Por lo tanto, nosotros en la parte de arriba vamos a tener lo siguiente, o podemos decir lo siguiente, esta corriente es pobre, ajá, pobre referido a un solo componente, ¿no? Es pobre referido al componente A. Este es pobre en A. Entonces aquí hay algo bien interesante. Lo rico va a estar siempre en la base. Ajá. Digo, ahorita lo vamos a comprobar con el líquido. Pero lo rico siempre va a estar en la base. Entonces todo lo más grande o todo lo rico se encuentra en la base. Por lo tanto, concentraciones, flujos, en este caso velocidades, masas, velocidades. Todo lo mayor está referido a la base. Ajá. No se les olvide eso. Lo más grande está en la base. Ajá. Bueno, ahora, otra característica de la absorción, y en este caso pues también del agotamiento, podemos llamarlo así, es lo que va a pasar con GS. Ajá. Lo que pasa con GS es que si ustedes se fijan aquí no tengo GS1 y acá no tengo GS2, ajá, sino que yo simplemente coloqué GS a secas. Ajá. GS tanto en la parte de la base como en la parte del domo. ¿Por qué? Porque el gasto de GS es constante, ¿de acuerdo? El gasto que entra de GS en la parte de abajo va a ser aproximadamente igual a lo que tenemos de GS arriba. Se mantienen constantes. Y justo porque se mantienen constantes, en una absorción la clave de los problemas pues es justamente eso. Ajá. La parte de GS. GS es el pilar de mis balances. Ahora, bueno, entonces repetimos una vez más. Características de una absorción. Estamos limpiando el gas. Ajá. Entonces a mí me podrían dar un dato que es el porcentaje transferido y este va a estar relacionado al gas porque es lo que estoy limpiando. Lo más grande para una absorción se encuentra en la base, ajá, y lo más pequeño pues va a estar para el domo. Ahora, vamos a estudiar la misma absorción, pero ahora nos vamos a ir para la parte de líquido. Para la parte de líquido, nosotros vamos a tener lo mismo, ¿no? Aquí voy a tener una corriente, esto sería líquido, corriente líquida, ajá. Entonces el líquido se va a alimentar por el domo, siempre, no importa si es absorción o si es agotamiento. Entonces nosotros vamos a tener como tal el valor, o sea, me refiero a la alimentación, no el valor, o sea, la alimentación siempre va a ser por el mismo lugar, es decir, no importa si es absorción o agotamiento, el gas va a entrar por la parte de la base. Si es agotamiento o sea es absorción, el líquido siempre se alimenta por el domo.
Por lo tanto, aquí arribita, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir, bueno, esta sería la corriente L2. Ajá. Ahora, esta corriente L2, pues también está formado. Ahora voy a poner LA2, si ustedes se fijan. Porque al final es A, ¿no? Pero como está en el líquido, pues le pongo la L. Y como está en 2, le pongo L2. Y aquí viene lo otro, ¿no? Que en este caso sería la parte de LS. En este caso, se apaga el compresor. En este caso, este valor de LS, como este valor de GS que tenemos acá, pues es constante. Ajá, o lo podemos manejar constante. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que va a cambiar, pues es A. Ahora, me voy a ir, en este caso aquí, y vamos a lo siguiente. Nosotros vamos a limpiar el gas, en este caso les digo, el sistema es aire amoníaco. O sea, vamos a quitar el amoníaco que está contenido en el aire y lo vamos a quitar con agua. Ajá. Pero obviamente el agua debe tener una característica. Debe tener la concentración, ¿no? En este caso, como tal, más baja, ¿no? O tiene que tener una concentración baja en amoníaco. A veces tan baja que en este caso va a ser 0. Para no violar la parte del equilibrio y demás. Eso lo veremos más adelante. Entonces, este valor de LA2 que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahorita lo voy a manejar como 0, solo voy a poner un valor de 0, como si no existiera, ¿sale? Entonces, obviamente, lo que puedo determinar es esto, es que el líquido tiene que ser pobre, ajá, tiene que ser pobre en componente A. Y entonces se comprueba justamente lo que nosotros estábamos platicando en la otra corriente. Pobre en componente A. Todo lo que tenga que ver con el domo para una absorción es lo más pequeño. Concentraciones, velocidades y demás, ¿de acuerdo? También para líquido, entonces aquí tenemos pobre y aquí también es pobre, ¿sale? Ahora, vámonos a la corriente de salida. La corriente de salida para líquido en la base, vamos a llamarlo L1, ajá, este va a ser L1, y L1 pues está compuesto por LA1, ajá, y va a estar compuesto por LS. Entonces, el inerte aquí arriba y abajo es aproximadamente pues el mismo, ¿no? Es el mismo, básicamente. Que podamos arrastrar un poquito por acá, pero bueno, eso lo platicaremos a más a detalle quizás en otro video, y de hecho creo que ese ya está en el canal. Pero como es curso de ETS, nada más estoy refiriendo a la parte del ETS, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer, obviamente, que si LA2 es igual a 0, LA1 va a ser diferente de 0. Es decir, yo voy a acarrear lo que yo transfiera, ¿de acuerdo? O sea, LA1 siempre va a ser lo que tenga de LA2 más lo que logre transferir. Por lo tanto, LA1 va a ser más grande que LA2. Por lo tanto, esta corriente pues es una corriente que está rica, ¿no?, en componente A. Entonces aquí comprobamos una vez más que nosotros estamos hablando, ajá, justamente que lo que vamos a tener en la base, ya sea para el líquido o para el gas, siempre va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y ahorita voy a, bueno, quizás en este video no, pero voy a aterrizar ahorita con un ejemplo, ¿no?, en donde lo vamos a usar. Ahora, ¿qué pasa con el líquido? Bueno, también hay otra magnitud que me dan el problema normalmente, que es algo que se llama porcentaje de exceso. Y esto es nada más para que lo vayan, insisto, relacionando. Porcentaje de exceso. La fase que está en exceso, obviamente, es la fase con la que estoy limpiando. Ajá, entonces si ustedes se fijan, nosotros estamos limpiando un gas. Ajá, estamos limpiando la fase gas. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Utilizando un líquido. Ajá. Entonces nosotros vamos a transferir desde el gas hasta, en este caso, el líquido. Entonces aquí vamos a pensar, a ver, estoy alimentando un gas que está rico en un componente A, o esta fase está rica en componente A, y lo alimento y se pone en contacto con un líquido, y este líquido va a absorber ese componente. Entonces ahora hay que pensar, bueno, es que técnicamente yo podría alimentar la cantidad de agua, en este caso, la cantidad de LS que yo quisiera. Pero hay una determinada cantidad para poder transferir el 90%. Ajá. Entonces, si yo alimento más del agua que yo necesito, pues va a estar en exceso. Entonces, siempre la fase que va a estar en exceso es con la que estoy limpiando. Entonces, el exceso está en función justamente del líquido. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto? Ah, bueno, pues sí. El exceso está en el líquido, pues nosotros vamos a encontrar una relación, en caso de que viene el dato, una que va a estar en función del exceso, que va a ser 1 más el porcentaje del exceso, lo vamos a platicar más adelante, ¿no? 1 más el porcentaje del exceso, y esto en función de a lo que se llama flujo mínimo. Ajá, pero ahora, si ustedes se fijan, yo estoy colocando justamente este flujo mínimo para el líquido, porque a veces es lo primero que te falla, que dices, ay, es que absorción, y ando poniendo GS mínimo.
Pero es imposible, porque repito, quizás sea medio, bueno, no tedioso lo que estoy diciendo, pero insisto, ¿qué estoy haciendo? Estoy limpiando un gas. Ah, ok. Entonces, el objetivo es limpiar el gas, pero pues obviamente este gas tiene como tal su contraparte, ¿no? La fase con la que yo me voy a llevar este componente A. Entonces yo puedo alimentar 100, 200, 250, 300, pero pues una vez que yo rebase la mínima cantidad que yo puedo ocupar, pues voy a trabajar en exceso. Y de hecho siempre se trabaja en exceso. Eso es lo que tendríamos que determinar. Entonces, aquí vienen dos cosas. El porcentaje de exceso siempre va a estar referida a la fase con la que yo voy a limpiar, ¿no? Un spoiler para la segunda parte. De hecho, ahorita me lo puedo saltar de una vez. Para la parte de agotamiento, pues es lo contrario, ¿no? En agotamiento, ¿qué hago? Limpio el líquido. ¿Con quién lo limpias? Con el gas. Ah, entonces, con la fase con la que lo estás procesando, con la fase con la que lo estás limpiando, es el que está en exceso. Entonces quiere decir que en agotamiento el gas está en exceso, ¿no? Pero bueno, aquí en absorción, repito, limpio el gas. Ajá. Limpio o quiero quitarle el gas, lo que se llama GA1. ¿Con quién lo limpio? Con un líquido. El líquido se llama LS. Ajá. Que en este caso pues es una mezcla o es un solo componente. Pero es el que está en exceso. Entonces a mí cuando me den un porcentaje de exceso, lo que yo voy a calcular es algo de líquido, que normalmente se llama XA1. Vamos a pensar, ¿no? O si me piden el porcentaje de exceso, yo tengo que sacar algo en función del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, por ejemplo, si me dan el porcentaje transferido, lo que puedo hacer es sacar algo en función del gas. Lo que normalmente se saca en función del gas, pues es la concentración YA2. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, tanto YA2 como XA1, ajá, son, en este caso, o corresponden a las salidas, ¿no? Porque YA2, pues es acá arribita, y XA1 es en la parte de abajo. Entonces, una vez que yo vaya leyendo el problema, me puedo ir dando cuenta, mira, es absorción porque estoy limpiando el gas. Entonces dice, el 90% de transferido. T es igual a 0.9 de GA1. Y por lo tanto, lo que no pude limpiar es lo que falta, ¿no? El 10%, 0.1, otra vez de GA1. No de G1, no de GS, de GA1. Porque solo limpias el componente, en este caso, en el ejemplo, el amoníaco. La fase que está en exceso es el líquido. Entonces vamos a suponer que me dan el exceso. Bueno, es que si te dan el exceso es para sacar algo de líquido, porque es la fase que está en exceso. En este caso, para sacar XA1. Si te lo piden, pues obviamente tienes que sacar algo en función del líquido para poder obtener la parte del exceso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que uno tiene que empezar a pensar. Entonces, bueno, ya como, bueno, aquí ya me salté una parte. Lo que yo tengo que entender es que en absorción limpio un gas. Ajá. Limpio un gas, lo rico, lo más grande, siempre va a estar en la base, siempre va a estar en 1. Siempre, 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 siempre. Entonces les digo, de manera como de spoiler, lo vamos a pensar. Oye, es que tengo una fórmula para sacar la altura. Ok. Este es G, ¿no? S, KY, y bueno, 1 menos Y, vamos a pensar. Y ya, ¿no? Se acabó. Y de este lado, para sacar el NUTG, esto no necesitan apuntarlo, solamente quiero llegar a un punto. Tururú, 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 tururú. Logaritmo natural de los paréntesis, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, como estamos, si esto fuera una absorción, y me pregunto, ¿en una absorción dónde está lo mayor? No, pues una absorción, lo mayor, lo rico está en la base. Acá está lo rico, en la base. No importa si es líquido o es gas. Bueno, entonces aquí pongo G1. Ajá. Luego acá de este lado, ¿dónde está lo mayor? No, pues en 1. Y lo menor en 2. Sería 1 menos 2. Aquí, lo del paréntesis aquí adentro sería en 1. Esto sería en 2. Lo de arriba sería en 1 y lo de abajo sería en 2. Pero en función justamente de eso, ¿no? Por ejemplo, pensar, oye, es que quiero hacer la gráfica. ¿En función de qué lo vas a hacer? Bueno, absorción como tal es limpiar un gas. Ajá. Y como limpio un gas, pues lo que tengo que hacer es hacer la gráfica en función de YA, por ejemplo. Ok, pero en función de cuál YA, la 1 o la 2. No, pues ¿dónde está lo más grande? No, pues en 1. Ok, tiene que ser en función de YA1. Y es que estoy sacando la sección transversal. Y dice que es una velocidad de operación. Ok. Si te dan una velocidad de operación del gas, por ejemplo, digo, esto nada más es como tal un adelanto. Mira, es que la velocidad es de operación. Ok. Entonces, si es de operación, quiere decir que está referido a donde esté lo mayor. Ajá, bueno, si no dice mínimo, ¿no? Pero pensando en condiciones estándar. Absorción. No, pues tiene que ser 1, BG1. Y este gasto volumétrico que tengo que calcular tiene que ser el de 1. ¿Por qué? Porque es una absorción. Para eso me sirve entender este proceso. Entonces, absorción, estoy limpiando un gas. Ajá.
Y lo más grande, en este caso, está entrando por la base, ¿sale? Si me dan un porcentaje de transferido, obviamente está en función de lo que estoy limpiando, ¿no? ¿Qué transfiero? Ah, pues el componente A. ¿En dónde se encuentra originalmente? No, pues en el gas. Ah, ok, entonces así puedo sacar GA2 o así puedo sacar esta parte, ¿no? Esto lo veremos más adelante sobre un problema, cómo es que funciona. Y entonces la fase que está en exceso, pues es, en este caso, con la que estoy limpiando. ¿Cómo limpio el gas? Con un líquido. Y entonces, obviamente, este líquido se encuentra en exceso. Entonces, cualquier dato que me den de exceso tiene que estar en función del líquido. Ah, me dan como exceso, spoiler, pues lo que tienes que sacar es XA1. Te piden el porcentaje de exceso, vas a ocupar XA1 y esta relación para sacar ese porcentaje de exceso. Pero bueno, ya lo definiremos exactamente en un problema. Bueno, por este capítulo es todo. Bueno, este video es todo. Espero sus dudas. Así como vamos a hacer este curso, como es el primer curso que vamos a tener de esta forma, necesito que comenten aquí abajito como de, ya lo vi, ya terminé. Y que me expongan sus dudas que tengan. ¿De acuerdo? Bueno, pues mi nombre es Germán Gasca y nos vemos en el siguiente video.